La paz de Cristo, por tercera vez. Que no se acabe el gozo. Que no se acabe, aquí seguimos desde Culiacán, Sinaloa. Y este es el tercer podcast del día. Nunca habíamos trabajado tanto. Tiene que costear el vuelo, Sí. viáticos, el Panamá, el Taipac, ¿no? Todo. Tenemos que ser de bendición para la gente. Así que el día de hoy nos estamos con un súper invitado, Sam Uriarte. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes. Tengo tiempo que conozco el proyecto, que te conozco a ti personalmente, Sí, a Ulises sí. también, un saludito. Sí, saludos, te le mandamos. Y Luis y Jorge, pues tengo el gusto de conocerlos apenas. Y pues los vengo siguiendo, admirando su trabajo, porque yo creo que esto que están haciendo ustedes es como el sueño hecho realidad de muchos que hemos pensado hacer algo así, pero por alguna razón no lo hacemos, así que estamos orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, anímate, si tienes ahí la intención, anímate de hacerlo y de verdad que es un gusto platicar con mucha gente, conocer tipos de puntos de vista, testimonios y es algo muy enriquecedor que nos ha estado sucediendo y gracias a Dios este proyecto nos ha permitido llegar hasta Sinaloa el día de hoy. Aleluya. y tenemos un tema muy interesante, el cual vamos a hablar, la intimidad dentro del plan de Dios. Y quiero invitarte que te conectes con nosotros, que compartas la transmisión. Sé que va a ser de bendición para tu vida, sé que Dios nos va a hablar en este tema interesante. Amén. Dios nos va a hablar en este tema interesante y si es la primera vez que nos estás escuchando, pues te invito a seguirnos en Facebook, seguirnos en Apple Podcast, seguirnos ahí en Spotify o YouTube. Ahí estamos en las redes sociales con un contenido que te edifica, un contenido que te va a ayudar a acercarte más a Dios. Amén. Y bueno, pues preguntarte, no sé, ¿cómo estás? Yo ¿Cómo muy te bien, pues sientes? es mi segundo café de la tarde, me han atendido muy bien, porque ya es que como esto es en vivo, tuvimos un detallito ahorita, pero no perdimos el tiempo, estuvimos botaneando, Dios le pague, Nancy, y pues bien contentos, listos a darle con este tema, tanta utilidad. Así es. Y vamos a platicar el día de hoy sobre la intimidad en el matrimonio y decir que forma parte de un plan perfecto de Dios y también así como consejos y también la postura que la iglesia toma ante este tema. Claro Así que que sí. es un gusto poder hablar de esto y sé que Dios nos va a bendecir. Y este tema de la intimidad en el matrimonio, creo que es un tema tabú, ¿no? Es un tema En algunos casos sí. que no se platica mucho en la iglesia, yo creo que hay muy poca información, yo creo que también muy pocas personas o profesionales que nos puedan orientar en esto y creo que es un tema en cual se está rodeado entre silencio, entre negación, que lo sufrimos de manera, ¿cómo se puede decir? De manera personal, en secreto. Sí. Pero hoy vamos a preguntarnos en este día cuál es el plan de Dios para la intimidad en el matrimonio. ¿Cuál es el plan de Dios? Amén. Mira, uno de los motivos por los cuales yo me metí a la maestría en sexualidad humana, que soy licenciado en medicina, y es precisamente esto, responder mis preguntas, mis dudas que yo tenía y sabía que los fundamentos que la palabra de Dios me otorgaba y me sigue otorgando, que son verdaderos, yo iba a venir a encontrarlos ahora, pero desde otra perspectiva, porque la verdadera ciencia encuentra a Jesús. Y ha sido una bendición poderme adentrar en esto desde el punto de vista académico, médico, pero también como cristiano, también como hombre, como esposo, como hijo. Y me doy cuenta que realmente la palabra de Dios tiene las respuestas que estamos necesitando. Pero en ocasiones, o muchas veces, como es todos los temas que tienen que ver con sexualidad humana, no nos atrevemos de manera sistemática o seria a ir por ellos. Pero la palabra ahí está. Entonces a veces es bien bonito ahora como desde el punto de vista tal vez médico o académico
científico, te das cuenta, hey, siempre estuvo ahí en la palabra. Entonces la Biblia no permanece callada en cuanto a esto. No, o sea, claro que no. Yo comentaba hace unos días, tuve la oportunidad hace unas semanas de estar con los pastores del distrito de Mochis, que muchas gracias por la invitación. Saludos mucho. Sí, muy buena comida también para allá, buena gente. Bueno, todo es Sinaloa, pues tú sabes, pues nos queremos mucho. Y yo les comentaba ahí a los pastores de Mochis que la Biblia está llena de sexo, dinero y guerras. Porque la vida del ser humano está llena de estas tres cosas, es nuestra realidad. Y la Biblia está llena de sexo o de temas que tienen que ver con sexualidad humana, porque es la realidad del ser humano y porque los personajes bíblicos no son ficticios, son reales. Son reales, a excepción de las parábolas de Jesús, que explícitamente son eso, parábolas. Todos los demás personajes son reales y vivieron como seres sexuales como lo somos tú y yo, es parte de su realidad. Entonces, cuando hablamos de cuál es el plan de Dios para específicamente el sexo y en nuestro contexto cristiano, donde queremos agradar a Dios y tenemos nuestras prácticas sexuales en pareja dentro del marco matrimonial, pues ¿cuál es el propósito de Dios para el sexo dentro del matrimonio? Bueno, el sexo es parte de la intimidad. El concepto de intimidad es bien amplio, ¿no? Y para hacerlo específico, en esta tarde queremos tratar la intimidad sexual. Y quisiera rescatar unas palabras del libro de Génesis donde dice, y estaban ambos desnudos, pues Adán y Eva, como en Génesis, claro, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y se me hace bien hermoso porque yo creo que aquí estamos hablando de una desnudez no solamente física, es una desnudez total, es una desnudez del alma, del una corazón, intimidad, de la ¿no? mente, es una intimidad total. Y específicamente de la intimidad sexual o del sexo en la pareja, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios que estaba en el Edén y que ahora que Cristo con su resurrección ha restaurado todas las cosas, está a nuestra disposición para los creyentes alcanzar esa intimidad en todos los sentidos, pero específicamente la intimidad sexual total, donde puedes estar desnudo en cuerpo y alma y no te avergüenzas. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos, que alcancemos esa intimidad total y plena. Amén. Qué sabroso, ¿verdad? Voy a acabar rápido esto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante y es que lo vemos esta parte lo vemos desde el inicio, ¿no? Lo vemos y en Génesis incluso dice, varón y hembra los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar. Bueno, entonces fue una orden, ¿no? Fue algo que Dios nos pone dentro de su voluntad. El ser fecundos y multiplicarnos. Y para ser fecundos y multiplicarse, ¿qué es lo que está implícito en el texto? Pues es la intimidad sexual. Ajá, les está mandando a Adán y Eva, ¿sabes qué? Su unión, yo ya la bendije, entonces ustedes son el uno para el otro, los estoy mandando a tener sexo. Lo dije, eso los está mandando, porque no hay otra manera en que sean fecundos y fructíferos, claro, y se multipliquen. Los está mandando a tener intimidad sexual. El otro día, es un mandato de Dios. Aleluya. El otro día escuchaba una idea y me gustó mucho porque dice que, bueno, Dios creó todo, ¿no? Los cielos, la tierra, y Dios tuvo ese tiempo de hacer la creación. Crea un paraíso y crea a Adán y crea a Eva para que vivan dentro del paraíso. ¿Sí? Y me gustaba esta idea de que Dios los creó con el propósito de multiplicarse, pero multiplicarse dentro del plan de Dios. Claro. Porque ellos estaban viviendo un plan de Dios en el paraíso. Sí. Ellos tenían intimidad con Dios, hablaban con Dios, estaban dentro de comunión con Dios. Y me gustaba mucho esta idea que Dios, que esta persona o este comentario decía, el Señor los mandó a multiplicarse dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo decía, oh, wow, o sea, ahora, un matrimonio, una familia que se envuelve o que se mueve dentro del plan de Dios y que Dios los manda a multiplicarse, digo, es una familia poderosa dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces me gustaba esa idea donde esto, pues, que vamos a hablar el día de hoy,
como introducción estamos ahí, esto viene dentro del plan de Dios. Totalmente. Y está dentro del plan de Dios todos los beneficios, las implicaciones que tiene la actividad sexual en pareja. En muchas ocasiones nos quedamos con la idea solamente reproductiva, que es una realidad y es una bendición de parte de Dios, que como la cita bíblica que leías también tú, pero no solamente el sexo tiene el propósito de reproducirnos, tiene otros propósitos. Y yo quisiera que nos adentráramos en eso también, porque el propósito de la reproducción creo que ya está como muy establecido, pues lo tenemos claro. No por eso no lo vamos a repasar, pero está claro. Pero que hay de los otros propósitos que también son igual de importantes y que vienen también dentro del plan de Dios. Porque hablemos, por ejemplo, del primer propósito que desde mi humilde experiencia o lo poco que yo todavía he logrado indagar en las Escrituras, yo veo que el primer propósito de la intimidad sexual es el placer. Claro. No es la reproducción, es el placer. ¿Por qué? Porque no en todas las ocasiones en las que la pareja interactúa sexualmente va a lograr procrear. Claro. Pero en todas las ocasiones en las que la pareja se une, tiene la posibilidad de tener placer. Entonces yo creo que el primer propósito de Dios para la intimidad sexual es el placer. Esta idea de que el placer sexual es malo o sucio o indebido no es bíblica. Es mundana o es hasta católica, me atrevo a decir, no es bíblica. El propósito de Dios es que la pareja disfrute, tenga placer. Oye, pues dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 5, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, le está diciendo el proverbista a su hijo. Fíjate, alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, tener alegría es tener placer, ¿no? Dice otra porción de la Biblia, que te recrees. O sea, la hora del recreo es la hora de la diversión, es la hora del relax, es la hora del esparcimiento, y está en la voluntad de Dios, porque Él nos creó seres sensuales. Él inventó nuestra anatomía, nuestro sistema reproductivo. Él inventó todo, y si nos hizo con la capacidad de sentir placer es porque desea que lo sintamos. Pero el placer máximo que Dios tiene en su plan para nosotros siempre se va a enmarcar en el matrimonio dentro del plan de Dios. O sea, una pareja heterosexual que ha tenido la bendición de Dios, que ha hecho las cosas a la manera de Dios y que tiene esta intimidad total, sexual, financiera, emocional, espiritual, que son una sola carne, somos una sola carne, somos uno solo. Entonces creo que el primer propósito del sexo para las parejas es el placer, y a veces este primer propósito la sociedad lo tendemos a hacer como pequeño, como secundario, como que no es importante, pero no, es el primero. No, quizás no digo que el más importante, pero es el primero, porque en cada encuentro sexual tal vez no pueda haber las otras tres propósitos, pero el placer sí. Claro. Entonces, cuando no hay placer, en muchas ocasiones uno o los dos cónyuges tienden a buscar por otros lados lo que no hay en su pareja. Entonces, tiene que haber placer. Llegará el momento, por situaciones de la edad, por enfermedad, lo que sea, en que la reproducción no sea posible o la paridad esté satisfecha. O sea, ya tengo los hijos que quiero tener. Llegará el momento en que no puedas disfrutar de otras cosas, pero el placer sí, ahí está. Y mientras estemos vivos, seremos seres sexuales. Entonces, es la voluntad de Dios que sus hijos disfruten el placer. Mira, me encanta saber que la intimidad sexual no se perdió con el exilio del Edén. Okay. Muchas cosas se perdieron. La tierra está maldita. Ahora se multiplicaron los dolores en la preñez y a la hora de dar a luz a la mujer. Ahora hay que trabajar y el sudor de nuestra frente. Pero la intimidad sexual es un pedacito de paraíso que permanece. Es un pedazo de cielo ahora, incluso después del exilio. Y está ahí para nosotros. Entonces, es la voluntad de Dios que disfrutemos dentro del matrimonio de una sexualidad súper placentera. Es la voluntad de Dios que todos nosotros tengamos orgasmos, pero dentro del marco santo del matrimonio, donde hay una intimidad total. Claro, el placer va por delante
Ese es el motivo por el que muchas veces incluso nos casamos. Oye, yo tal vez, no sé tu caso, pero tal vez yo no me había cansado de ganar mi propio dinero, de quizá, yo trabajaba afuera, venir los fines de semana y en mi casa mi mamá me echaba la mano con lavando mi ropa y tener para salir. Yo estaba muy cómodo soltero, pero ¿qué fue lo que me impulsó a querer unirme en matrimonio? Pues el placer sexual, porque eso no lo podía obtener sin ofender a Dios de otra manera que no fuera el matrimonio. Claro. Yo sabía que los buenos planes de Dios para la vida de todo hombre y toda mujer es el placer sexual, pero Él tiene un tiempo y Él tiene una forma para que realmente el placer que obtengamos sea duradero, sea un placer que abona nuestra vida, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y si yo buscaba placer por otro lado que no fuera el matrimonio, iba a haber tristeza, tal vez podía haber placer momentáneo, pero luego iba a haber una grande tristeza. Entonces, el placer sexual es suficiente motivo para querernos unir en santísimo matrimonio delante de Dios con una doncella de Cristo. Claro que lo es, se vale, y todo aquel que lo oculta pues está mintiendo, y no deberíamos de mentir ni de ocultarlo, porque Dios nos creó con esta capacidad de dar y recibir placer sexual y decir, ¿sabes qué? Ha llegado mi momento, creo que estoy capacitado en todos los sentidos para poderme unir en matrimonio y alcanzar esta bendición de Dios para mi vida. Pues ¿por qué no? Eso es suficiente motivo para casarte. Ese fue mi caso y está bien. Tengo una prima que dice, y está bien, porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a la manera de Dios. Y es que esto es un regalo, ¿no? O sea, Totalmente. Es un regalo que Dios nos ha permitido experimentar, y qué mejor es experimentar esto con la mujer que amas. Totalmente. Con la mujer que amas y estar dentro del plan, dentro de la voluntad de Dios, y es algo que creo yo, o lo veo así, ¿no? Como que es un regalo que el Señor, como tú dijiste ahorita, nos dejó seguir experimentando y que se disfrute. Totalmente. Que se disfrute dentro del matrimonio y dentro de una, ¿cómo decirlo? Como dentro de la voluntad o dentro de lo correcto, claro, podemos decirlo, ¿no? Claro, totalmente, porque si nos salimos del esquema bíblico, entonces lo que tendremos será un placer que conseguimos por nuestro lado y no el placer que Dios quería darnos, que dicho sea de paso, el placer que Dios quiere darnos es el placer verdadero. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Uh-huh. y lo verdadero, el verdadero placer viene de hacer las cosas a la manera de Dios. Sí, haciendo caso a nuestra naturaleza que Dios puso ahí también, pero sujetando esta naturaleza también a la palabra de Dios, y de esa manera vamos a obtener el placer que tanto anhelamos, no solo en nuestra carne, sino en nuestra alma. Lo encontraremos dentro del plan de Dios. Ese es el verdadero placer sexual se obtiene cuando hace las cosas a la manera de Dios. Ese es el verdadero placer. Es un reto también, ¿no? Digo, perdón, ahorita como sociedad, creo que esto, hablarlo como sociedad resulta casi, no quiero decir imposible, pero resulta algo como muy difícil. O sea, ¿cómo nuestra sociedad ha venido, yo creo que ha venido a no darle la importancia a este tema, ¿no? Como decir, bueno, eso lo puedes tener ocasional y no pasa nada. O esa idea de, ¿te gusta? Dale. Y como si fuera desechable, como si fuera algo que no, que es ahora como que simplemente lo haces por placer y hacerlo y ya. Entonces, ¿cómo la sociedad, qué dice la sociedad sobre esto? Sí te entiendo. Es difícil cuando no estás entrenado en hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando no has descubierto que hacer las cosas a la manera de Dios trae resultados tan placenteros, trae resultados tan bonitos, entonces se te va a hacer difícil. Pero cuando ya has probado la bondad de Dios y has probado que sus mandamientos no son gravosos, que el yugo que Él pone sobre nosotros es ligero, es fácil, y que el obedecerlo a Él nos trae grandísimos beneficios, entonces yo pienso que se facilita mucho, porque entonces yo confío que si hago las cosas a la manera de Dios, el resultado va a ser muchísimo mejor que si lo hago a como a mí me dé la gana. Yo creo que acabas de dar algo así en el blanco.
muchas veces nos enfocamos en las cosas espirituales, vamos a decirlo así. Esto creo y tengo la seguridad de que también es espiritual. Totalmente. Para allá Porque vamos, hablamos de ¿no? una intimidad total. Ajá. Pero entonces en las cosas espirituales somos muy dados a decir tienes que obedecer, tienes que incluso a la gente que viene y nos visita y está conociendo el evangelio, nos empezamos a hablar de esta obediencia. Y empezamos también a darnos cuenta que en la obediencia hay bendición, en hacer las cosas bien, te encuentras con bendición, te encuentras con las bondades de Dios, te encuentras con una satisfacción de hacer las cosas bien y que ves la bendición de Dios sobre tu ministerio, por así decirlo. Pero ahora, esta misma idea la podemos, o lo que estamos platicando aquí, tú me vas a decir si sí o si no, Sí. la podemos aplicar dentro de la intimidad sexual también. Totalmente. O sea, dentro de hacer las cosas bien, dentro de portarme bien en cuanto a esto, Sí, claro. dentro de decir, voy a honrar a la mujer, voy a honrar al hombre con la intimidad sexual. Y el hacer las cosas bien puedes encontrar una bendición grande de parte de Dios, a igual manifestarse Dios a través de esto, y creo que en el matrimonio Dios va a bendecir esta parte también, ¿no? Totalmente. Cuando obedeces encuentras bendición, entendamos bendición también como beneficio. Claro. Entendemos los beneficios de la obediencia y también podemos experimentar el placer de la obediencia. Y creo que en el caso del sexo, cuando obedeces, obtienes placer. Y ese placer viene de parte de Dios. Es maravilloso pensar que cuando tú tienes intimidad sexual con tu cónyuge, tú estás obedeciendo a Dios y puedes estar completamente confiado de que tu lecho matrimonial está bendito. Amén. Eso es algo maravilloso. Una vez leí un libro que decía, se siente bien, es muy, muy padre, decía, tener sexo maravilloso el sábado por la noche y llegar domingo por la mañana al culto sintiéndome totalmente limpio delante de Dios. Porque sabes que has hecho las cosas a la manera de Dios y tienes tu placer que Dios tiene para ti. Entonces, el Señor tiene cosas buenas para nosotros. Entendamos que los verdaderos placeres, las cosas que de verdad valen la pena, se obtienen haciendo las cosas a la manera de Dios. Así que el placer es el primer propósito para las prácticas sexuales en los matrimonios. Y esa es la voluntad de Dios, porque tenemos un Padre bueno. Amén. Él es bueno. Yo, cuando estaba en mi luna de miel, hace 3 años, tenemos 3 años de casados, Mariela y yo, recuerdo sigues en luna de miel. Amén. Sigues en luna de miel. Ok, amén. Sí, para mí no ha terminado, pero bueno, el viaje de bodas, recuerdo que llegó un momento donde me cayó el 20 que, hey, estás en tu luna de miel, es neta. Y 2 pensamientos pasaron por mi mente. Lo primero fue, wow, valió la pena la espera. O sea, con 2-3 días de estar juntos, ya había valido la pena mis 28 años de vida en espera, lo había valido, porque Dios hace que valga la pena. Y otro pensamiento que cruzó mi mente es que el sexo es tan bueno, que no se le pudo haber ocurrido a ninguna otra persona más que a Dios, más que a nuestro Creador. O sea, es una cosa tan maravillosa que es que esto solamente se le pudo haber ocurrido a Dios, solamente. Entonces, sí, porque Él es el creador del sexo, Él sabe de qué manera podemos sacar el mayor beneficio de Él. Amén. Sin salir lastimados, sino todo lo contrario, estar edificados, estar bendecidos, estar plenos. Él sabe cómo. Y creo que eso es clave, porque digo, el enemigo trata de cambiar el diseño de Dios y trata de cambiar la idea de Dios, trata de cambiar esa identidad, ¿no?, que Dios le da al sexo y te dice, ¿no?, la sociedad te dice que entre más tengas con diferentes personas, eso es más placer. Pero es todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. Como hace rato comentábamos, llegar al matrimonio con la mujer que amas y con la mujer que quieres estar por
en todos los días de tu vida y poder disfrutar tanto de la intimidad, poder disfrutar de todo esto, ahí es donde encontramos una bendición bien grande. Es la bendición de Jehová, por eso dice la Biblia también que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, porque Dios sabe que hallando una compañera, en el caso de nosotros que somos hombres, una compañera para nuestra vida, también encontramos una compañera sexual y alcanzaremos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que es maravilloso. ¿Por qué no seguimos y tocamos el amor, el punto, el propósito del amor? Sí, yo creo que el segundo propósito del sexo es el amor. Que nos demostremos mutuamente el amor que nos tenemos. Entiéndase por amor esa intención o ese deseo de el bienestar del otro. Entonces, a la hora de tener sexo con nuestro cónyuge, tenemos que procurar que nuestra pareja se sienta amada. Amén. Hay ocasiones en las que escuchamos que mujeres no se sienten amadas cuando tienen intimidad sexual. Y están bien casadas y tienen Espíritu Santo y todo, o sea, son creyentes, pero no se sienten amadas. Porque hay un hombre que tal vez se preocupa por el placer, quizás suyo solamente, pocos de ella, pero no se preocupa porque esa mujer se sienta amada. Y también puede haber el caso de hombres, aunque haya quienes digan, no, ¿cómo los hombres? Claro que sí, por supuesto. Puede haber hombres que no se sientan amados por sus mujeres en la intimidad sexual. Y tenemos que experimentar el amor también mientras tenemos sexo. Tenemos que experimentar esa confianza plena en el otro, de manera que podemos entregarnos en totalidad, sabiendo que estamos bien en los brazos o en el cuerpo del otro cuando somos una sola carne, porque es increíble, o sea, cuando estamos en intimidad sexual hay momentos que haz cuenta que es un solo cuerpo, es una sola cosa y que la persona se sienta amada en esos momentos hace la experiencia muchísimo más trascendental y muchísimo más importante, y yo creo que eso es lo que el Señor tiene pensado para el sexo entre los matrimonios. Esa es su voluntad. Entonces es importante que los cónyuges experimenten amor. Por eso creo que es correcto llamarle al sexo hacer el amor, porque realmente tienes que sentirte amado y tienes que asegurarte que tu cónyuge se perciba amado mientras tienen intimidad sexual. Que no se sienta el cónyuge, ni tú tampoco, usado, ¿no? De ninguna manera, sino que sientas el amor, te sientas dignificado. Darle honra, ¿no? Honrarlo al hombre y honrar también a la mujer. Claro. Es parte de... Porque honrar es tratar con amor, es tratar bonito. ¿No? Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, te está mandando, vato, a que te pongas las pilas y hagas sentir amada a esa doncella que Dios puso en tu cama por mujer. Igualmente que las mujeres hagan sentir amado a sus hombres, que no seamos ásperos, ni emocional, o sea, ni verbal, ni físicamente tampoco, sino que nos percibamos, nos sintamos amados. Ese es el pedacito de paraíso que tenemos acá, en lo que Cristo nos recoge. Qué bonito. Amén, ¿verdad? Hay que casarnos otra vez, mujer. Y ahí, anoche fuimos a una boda, andamos como inspirados. Sí. Qué bonito. No, es un tema que muy pocas veces, o yo creo que de manera nula, se toca en las iglesias. Incluso hablaba con mi pastor y mi pastor me decía, pues, ¿y quién va a ir? ¿Y de qué van a hablar? Y ya le empecé a Yo también hablé con mi pastor, ¿no? Saludos, hermano Vladi. Sí, saludos a mi pastor, José. Y dentro de los temas, pues, le platiqué de y me dijo, ¿y de qué van a hablar ahí? O sea, por lo mismo, porque no hay información, no hay como... Creo, o sea, sí la hay, ¿no? Pero, sí la hay. Pero no hay... Y está en las Sagradas Escrituras. Exacto. Ahí está.
Ahí está. Sí hay. Pero tenemos como un bloqueo de hablar de esto. Pues hay que destapar lo que esté tapado porque ahí está y hay un manantial ahí de sabiduría, de felicidad para nosotros, pero tenemos que ir y estudiarlo y sacar principios para practicar. Perdóname que te quite la palabra, Irán, estamos bien. en vivo. Está Mira, bien. detrás de cada gran problema de la vida hay un principio bíblico ignorado. Ey. Esto comentaba yo hace días en mi iglesia local. Y en temas de cama, también. Porque la palabra de Dios tiene para todos, en todo momento, para cualquier momento de nuestras vidas. Ujú. Y la palabra de Dios nos enseña para prevenir y para corregir y para disfrutar de esta vida en la tierra y en la futura. Entonces, detrás de cada gran problema, en la intimidad sexual de una pareja, hay un principio bíblico ignorado. Aquí está. Para eso tenemos la analogía de que la iglesia es la novia Claro. y Cristo es el marido. Eso no es casualidad. Para eso tenemos el libro de Cantares, que tan controvertido, que hay Muy gente bonito. que no le gustaba que estuviera en el canon bíblico y al final sobrevivió porque muestra la voluntad de Dios para una pareja. Y esa es la voluntad de Dios, Irán, que los cristianos accedamos a la intimidad sexual súper placentera que estaba en el Edén, en Adán y Eva, la intimidad sexual, el placer, el amor, que vamos en el punto número 2, el amor que se siente cuando haces el amor que experimentó la tsunamita y se cree que Salomón en Cantares, ahí está diciéndonos, esa es la voluntad del Padre, que te sientas embriagado de amor. Habla otro pasaje que en sus caricias te recrees siempre, que estés al borde de la intoxicación, la cárcel del amor, el recreo. Oye, dices, eso está padre. Eso es lo que el mundo nos quiere vender a través de las películas, de las series, de las canciones. La música. Es a lo que queremos acceder, pero no vamos a acceder realmente a ese placer supremo, a ese amor en la intimidad sexual, más que obedeciendo el principio bíblico de hacer las cosas a la manera de Dios. Una mujer y un hombre que se guardan en santidad, guardan sus cuerpos hasta que se presentan delante de Dios, y después de ir a un altar delante de Dios, tú te puedes ir donde tú quieras y ahí es donde hay bendición. Pero incluso después de que salimos del altar de blanco y muy, muy, muy guapos y eso, tenemos que seguir buscando respuestas en la palabra de Dios para los retos que la intimidad sexual supone. Muchas veces, Irán, decimos a las personas solteras, no voy a decir a los jóvenes, porque hay solteros que no están jóvenes, ¿no? Hay jóvenes de éxito, de gloria, de victoria, hay viudos. Las personas solteras, hey, abstente de adulterio, no forniques, cuídate de la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo, está bien. No, espera, y ya estás en una relación de noviazgo, y espera, y ya te casaste, listo, que te vaya bien. Y nuestra asesoría, nuestra consejería llega hasta ahí. ¿Y qué hay después que sales del altar? Ajá. Hay mucho que aprender. Llegamos a la noche de bodas o llegamos a nuestra casa a experimentar la intimidad en todas las áreas, y en este caso estamos hablando de la sexual, y pues ya no hay nadie que opine. Y no es que vas a estar queriendo que la gente se meta en tu cama o en tu vida, no, pero claro que no. Se acabó la consejería, se acabó el discipulado, ya no hay. Y eso estamos mal también ahí. No es solamente decir no es solamente decir espera. Es decir, ok, ahora ya lo que antes era prohibido, ahora es un deber. Ahora es un deber conyugal. Lo que antes era tan anhelado, ahí lo tienes. Haz buen uso de eso. Pero ¿y qué hay más allá? Después de que sales del altar de blanco, de negro, no sé qué color te fuiste tú, pero ¿qué hay después de eso? Y ya no hay prédica, ya no hay consejería, y estamos mal, porque hay respuestas en la palabra de Dios para que vivamos realmente la intimidad sexual y el matrimonio que Dios pensó para nosotros, un matrimonio lleno de placer y lleno de amor. Lleno de amor. No, y creo que eso va dentro de la voluntad de Dios. Totalmente. O sea, yo creo que no estamos hablando nada que está fuera de la voluntad de Dios. Sí, es un tema que pudiéramos decir complicado, porque como dije, no hay mucha información que dominemos, a lo mejor como hermanos, pero qué bonito es vivir ese matrimonio, vivir esa intimidad con tu pareja placentera, llena de amor, respetándote,
encontrando ese placer, ¿no? Con la mujer que elegiste y creo que eso trae bendición a tu hogar, trae bendición a tu familia y eso repercute en tus hijos también, va a ir más adelante, o sea, eso va a repercutir también en tus hijos y por eso es un tema súper importante, súper necesario dentro de los matrimonios nuevos, totalmente, viejos y de todo. Todo, y los que no están casados también decirle, hey, vale la pena que hagas las cosas a la manera bíblica, porque cuando cruces el umbral del matrimonio, hay un paraíso en la tierra esperándote. O sea, va a valer totalmente la pena, pero tenemos que ir a la palabra y descubrir qué es lo que la palabra tiene para nosotros, la bendición que tiene para nosotros. Y mira, si vivimos la vida buscando, que sí lo hacemos, ¿no? Los seres humanos, buscando el placer, buscando esa sensación de bienestar, de tranquilidad. Por eso la gente consume drogas, por eso la gente busca sexo, o buscamos, por eso la gente busca comidas buenas y un carro bueno, y porque buscamos el placer, claro, porque buscamos la comodidad. Esa necesidad del placer, la comodidad, Dios la puso en nosotros, Él nos creó, no la inventamos nosotros. Pues Dios tiene en su palabra principios para que podamos acceder al verdadero placer, al verdadero reposo. Y esa necesidad que tenemos de amar y de ser amados, y en este caso con un cónyuge, es que esa es la voluntad, esa necesidad de amar y ser amados está ahí en nosotros porque Dios la puso ahí. Y Dios ha puesto ese sueño de amar y ser amados y de tener placer sexual para cumplirlo. Pero Él tiene maneras, Él tiene formas para que podamos acceder a ese fruto, a esa bendición que no está prohibido, que está totalmente válido, pero si obedecemos sus planes, porque sus planes son buenos, sus pensamientos son más altos que los de nosotros y su voluntad es buena, agradable. O sea, algo agradable es placentero. Claro. Y es perfecta. Él tiene planes buenos para nosotros. Y Él quiere que los seres humanos accedamos a una vida sexual placentera y amorosa también. Esa es su voluntad. Tenemos un Padre bueno. Amén. ¿De qué trata la santificación dentro del propósito del sexo? Gracias. El tercer propósito que yo identifico es la santificación. La santificación es uno de los propósitos del sexo para la vida de los seres humanos, para los matrimonios. Porque el sexo, además de ser una herramienta de placer, de bienestar, de una manera como tú puedes dar y recibir amor con tu cónyuge, también el sexo santifica. También el sexo es un ejercicio espiritual. Lo voy a volver a decir, es un ejercicio espiritual. O sea, porque dice la palabra de Dios que los creyentes que tienen un cónyuge que no es cristiano, o sea, tú te casaste y ya casado llegaste a Cristo y tu cónyuge todavía no. Dice la palabra de Dios que debemos de seguir habitando con el cónyuge que aún no es convertido. Dice 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, cuando la mujer es creyente y él todavía no. Y la mujer incrédula en el marido. O sea, ¿y cómo es que se santifica el cónyuge incrédulo mediante su cónyuge que es creyente? Mediante la intimidad sexual. Cuando una persona tiene intimidad sexual con su cónyuge, está teniendo un encuentro no solamente de ombligos, diría en mi rancho. Estás teniendo un encuentro físico, emocional y espiritual. El sexo es espiritual. Y una de las grandes mentiras que nos ha dicho y hemos creído del enemigo es que el sexo es meramente físico. Por eso hay personas que creen que no hay problema de tener más de una pareja sexual, porque es solamente sexo, solamente piel, fluidos. No, el sexo es un encuentro físico, emocional y espiritual. Por eso el creyente, cuando tiene intimidad sexual con su cónyuge no creyente, le santifica. Por eso después también dice otra cita bíblica, está en primera de Pedro 3:12, que le dice a las mujeres que son creyentes y tienen un cónyuge no convertido, que sus maridos van a ser ganados sin palabra.
por la conducta de sus esposas. Y eso no solamente yo lo entiendo porque ahora es una mejor esposa después de que vino a Cristo, sino porque ahora es una mejor amante después de que vino a Cristo. Entonces, por eso, así como mediante el sexo, tú puedes santificar a tu cónyuge. Oye, fíjate, si tu cónyuge es no creyente y tú sí, tú le santificas cuando tienes encuentros sexuales. Ahora imagínate cuando es un santo con una santa. Vamos Es una... Vamos a ir al cielo. Es un pedacito es el de cielo en la tierra, puritita santidad. Entonces, es un ejercicio espiritual. Y como todos los ejercicios, requiere esfuerzo, requiere que lo practiques constantemente para que te conviertas en un buen amante. Y tenemos que ejercitarnos en esto. O sea, el sexo es un ejercicio espiritual. Mira, es tan espiritual que así como dice la palabra de Dios que tú te santificas, lo vuelvo a decir, mediante el sexo, también hay gente que se endemonia porque tiene intimidad sexual con personas que son perturbadas por demonios. Por eso, es espiritual. O te santifica o te contamina. O es Chana o es Juana, no hay un punto medio, porque el sexo es espiritual. O te santifica o te contamina. Y como es un ejercicio espiritual, por eso es tan importante el punto 3 de que el sexo santifica. Es un ejercicio que tenemos que practicar con constancia. Yo he dicho en algunas ocasiones que me ha tocado compartir, usted al final de la semana, usted tiene que evaluar, hermano, hermana, cristianos, a ver, ¿cuántos capítulos bíblicos leí? Ayuné esta semana, ya entregué mis diezmos, le hablé de Cristo a alguien esta semana. ¿Y cuántas veces tuve intimidad sexual esta semana con mi cónyuge? Porque es un ejercicio espiritual. Tan espiritual como leer la palabra, congregarte, diezmar. Tienes que tener intimidad sexual con tu pareja porque es el deber conyugar. Ahora, el hecho de que sea deber no quiere decir de que, pues de que a fuercitas. No, o sea, es un deber, pero es un deber que se hace con amor, porque hay maneras, ¿no? Con placer, con amor. Con placer, exactamente. Es un deber, es un ejercicio al que cualquiera va a querer acceder cuando hay placer y hay amor de por medio. Entonces, es un ejercicio espiritual que los matrimonios debemos de estar practicando constantemente porque nos santifica, porque es la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, cuando hay parejas que caen en infidelidad, luego juzgamos al que pues perpetuó la infidelidad o que llevó a los hechos o llevó a los actos físicos o sexuales la infidelidad. Y está bien, no está justificable el adulterio en ninguno de los casos. Pero yo creo que en la inmensa mayoría de los casos en que hay infidelidad, la infidelidad no sucede de la noche a la mañana. Hay un descuido de este ejercicio en la pareja. Y la infidelidad es culpa de los dos. Tenía una palabra en la cabeza que me decía protección. Uh-huh. Creo que lo tengo muy, muy claro así, ¿no? Cuando tenemos intimidad también con nuestra pareja, nos trae protección a cada uno de los otros. Amén. Porque el tener ese ¿cómo decirle? Como esa parte satisfecha. Claro. Esa área de nuestra vida ¿Tu satisfecha. copa rebosante? Exacto, no. Amén, hermano. No, o sea, trae protección a tu vida. O sea, no vas Totalmente. a buscar por otro lado lo que puedes tener en casa con tu mujer, con tu amada esposa. Uh-huh. Entonces, creo que al hermano cristiano y también al que no es cristiano, uh-huh, le trae protección a su vida. Porque te evita buscar una infidelidad, te evita adentrarte en otras cosas que no son de beneficio para tu vida. Entonces, el tener esta área de tu vida y esta área satisfecha, creo que tu pareja, vamos uh-huh, a decir, no Dios, tu pareja te está protegiendo, te está santificando, claro, te está dando esa protección en esa área. Totalmente, así como quedas protegido después de que saliste de un ayuno, después de que has meditado en la palabra de Dios, tú estás más cerca de Cristo y te pareces más a Él después de que has tenido un buen encontronazo sexual con tu cónyuge, con mucho placer, con mucho amor, con mucha santidad, porque estamos en santidad, por eso estamos casados. Y mira, ahorita que miraba el celular, no te estaba ignorando, estaba buscando esto. Yo sé que no. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial, o sea, es una bendición. Tienes tu manantial, el manantial es de agua, y si tú bebes de tu manantial bendito, santo, puro, tú no vas a tener sed.
Y aunque tú andes viendo ahí por la calle Coca-Colas y cervezas y Red Bulls, no se te van a antojar, porque tú vienes bien servido del manantial de tu casa. Amén. Entonces, de esa manera tú estás santificado, tu mujer también, y su matrimonio tiene un cerco de protección, porque al interior de tu casa, al interior de tu alcoba, se practica este ejercicio espiritual y Dios se agrada. Me parece increíble pensar que cada vez que tenemos intimidad sexual con nuestras esposas, los maridos cristianos tenemos que tomar en cuenta que ahí también está Cristo. Ahí también está Cristo. Claro. Bendiciendo lo que está sucediendo, agradándose de nosotros. Cristo está ahí, y espero que esto no le cause conflicto a nadie, pero está ahí sonriendo. Así como cuando le das de comer al hambriento, así como cuando le hablas a alguien de Cristo, así como cuando estás arrodillado orando y Cristo se agrada de eso, Cristo se agrada que cumplas con tu deber conyugal también. Aquí en el matrimonio cristiano nunca se dice no, aquí es siempre sí, pero con cariño, con amor. Perdónenme, pero dijo un amigo por ahí, a huevo nada, pero no es de que a fuercitas, es con amor, es con cariño. Por eso está Cantares que nos dice qué bonito es la seducción con las palabras, con el toque físico, con los aromas, los aloes. O sea, tenemos que convertirnos, hermanos y también hermanas, tenemos que convertirnos en los mejores amantes que podamos ser para la gloria de Dios. Porque Dios se glorifica cada vez que brindamos y recibimos placer, amor a nuestro cónyuge. Ahí somos santificados. Y somos llamados a ser unos tremendos amantes. Hubo un estudio, que ahorita no lo traigo, pero estuve leyendo, y hubo un estudio que demostraba que las parejas que consideraban el sexo, parejas heterosexuales casadas, que se hizo una comparación entre parejas que no consideraban el sexo como espiritual. Y el otro bando consideraba la actividad sexual como de gran impacto en su espiritualidad, en su religiosidad. ¿Qué segmento tú crees que tenía mayor placer registrado? No, pues el que lo miraba de manera Aquellos que consideraban el sexo como un ejercicio espiritual. Aquellos que consideraban que el sexo impactaba en su bienestar espiritual delante de Dios. Tenían mayores índices de placer. Qué bueno es Dios. Un amigo el otro día me compartió también que él leyó un artículo que se llamaba La venganza de las mujeres cristianas, donde comparaban un grupo de mujeres que se habían guardado, en general por razones espirituales o religiosas, llamémoslo, se habían guardado para su matrimonio, y otras mujeres que habían tenido encuentros sexuales previos al matrimonio o que nunca se habían casado, que vivían en concubinato o solteras. Y curiosamente el mundo a veces nos dice que tendrás mayor placer si tienes intimidad con un mayor número de personas, entre más joven mejor, y no, estas mujeres que se habían guardado para el matrimonio habían iniciado su vida sexual a mayor edad, en un contexto ya de una unión matrimonial, reportaban mucho mayor placer que las otras que tenían supuestamente más experiencia, tenían más orgasmos, se sentían mucho más plenas con su vida sexual. Entonces, la santificación importa. Amén. Estar en santidad importa y el sexo santifica. Y es que es lo que decimos, ¿no? Hacer las cosas bien dentro de la voluntad de Dios trae bendición, trae felicidad, trae plenitud. Amén. Y en esta área debemos también encontrar esa plenitud, debemos de también encontrar esa felicidad desafortunadamente, si nosotros como cristianos no lo hablamos, la información va a llegar de otra manera. Pero no será la verdad. Pero no será la verdad. verdad. La verdad está en Cristo. Amén. Jesús es Señor de todas las cosas. Jesús es el Señor del placer, porque Él lo inventó. Mi pastor, ahorita me estoy acordando que a veces dice, hermano, es pecado que usted no duerma con su cónyuge. O sea, una vez nos dijo así desde el púlpito, no quiero saber que ni un matrimonio aquí en la iglesia duermen en camas separadas. Santo. Es pecado, así lo dijo. Y yo dije, amén, porque el sexo santifica. Y no va a haber sexo santificador en camas separadas o durmiendo enojados porque nadie quiere tener sexo con el enemigo. Entonces tenemos que dormir juntos y dormir en comunión y
estar bien atendidos porque este es un ejercicio espiritual tan importante como para los casados, obviamente, tan importante como la oración, el ayuno, congregarte, el dar tus diezmos, el practicar la misericordia, el evangelismo, es el ejercicio de la intimidad sexual con tu cónyuge. Es un ejercicio espiritual que tenemos que practicar para agradar a Dios, para recibir los beneficios de el sexo y para tener un matrimonio feliz. No hay matrimonio feliz si no hay intimidad sexual, porque es una parte importantísima de la vida matrimonial. Amén. Hablemos del cuarto propósito, que es la reproducción. La reproducción. Ciertamente, la reproducción es, yo creo que es el aspecto es el propósito de la intimidad sexual en el matrimonio que tenemos más claro, que nadie duda que así es. Y como leíamos en el texto bíblico al inicio, aquí lo tengo yo también, Génesis 1, verso 28, y dice, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, ahí está claro, ¿no? O sea, hay que tener sexo, hay que reproducirse, esa es la voluntad de Dios. Y esto quizá en algún momento hubiera sido como que muy obvio, pero hoy que vemos parejas que no desean tener hijos, nos damos cuenta que aquí hay un punto que aclarar. Es la voluntad de Dios que toda pareja que teme a Dios, que ama a Dios, que están casados, tengan hijos. Es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. A veces no es posible tenerlos de manera biológica, pero existen maneras. O sea, ¿cuántos niños que están en un orfanato y tú puedes, esa es la manera como tú puedes cumplir la voluntad de Dios también? Convertirte en padre a través de la adopción. Es la voluntad de Dios que todo matrimonio cristiano tenga hijos. Eso hay que decirlo. Y es que también creo que va por el lado de multiplicar o de hacer... Fructificar y multiplicar. Ajá, fructificar y multiplicar la voluntad de Dios en alguien más. Así es. O sea, a nosotros hablamos de proyectarnos, hablamos de hacer discípulos, hablamos de que tú te multipliques. Sí, ganar almas. De ganar, ¿no? Entonces yo creo que aquí también se cumple esa verdad. Totalmente. Aquí también el Señor nos está diciendo, dentro de mi voluntad, dentro de mi plan, dentro de la voluntad mía, multiplícate. Y creo que Dios aquí nos está diciendo esto. O sea, dentro de mi plan y de mi voluntad, multiplícate en alguien más. ¿Y qué más? Qué mejor que sean tus hijos, ¿no? Qué mejor que sean ellos los que vivan y experimenten la voluntad de Dios por medio de tu matrimonio, y que ahora ellos también quieran vivir lo mismo. Así es, que produzcas discípulos de Jesús también en tus hijos, en tus hijos biológicos, no nomás en los espirituales. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí viene otro punto y luego, antes de pasar al otro, me quiero regresar. También es la voluntad de Dios que los seres humanos experimentemos también la dicha de ser padres. Aquí viene otro placer que Dios quiere darnos. Aquí Dios quiere también moldearnos para que seamos más como Él, porque cuando las personas tienen hijos, entienden más el amor de nuestro Padre Celestial. Lo entiendes muchísimo más y ahorita viene a mi mente algunas cosas que el hermano Sánchez y tú platicaban hace rato. Esa es la voluntad de Dios. Y las personas que aún no tenemos hijos, que estamos planeando tenerlos con la ayuda de Dios, es necesario que entendamos que podemos planear o podemos postergar quizá el momento de concebir, pero es necesario que en algún momento lo intentemos. Es necesario que en algún momento lo hagamos porque en ser padres hay muchas bendiciones que Dios quiere que experimentemos. Y aquí quisiera hablar también de los anticonceptivos, porque estamos hablando de la reproducción. La Iglesia Católica tiene muy claro su punto de vista respecto a eso. Ellos dicen no métodos anticonceptivos, más que los naturales, que son un volado, pues. Claro. O sea, eso y un volado es la misma cosa. Y bueno, es algo que tenemos que hablar también, porque estamos diciendo que una pareja cristiana no debe de dejar de tener sexo, lo tiene que tener constantemente. Entonces, pero si
tú tomas el acuerdo de que todavía no quieres concebir, pues entonces, pero no puedes dejar de tener sexo, porque si practicas la abstinencia dentro del matrimonio y no es por común acuerdo y no es en un periodo de tiempo corto, limitado, pues entonces estás pecando. Entonces, ¿qué hacemos si no queremos concebir todavía? Y eso es ahí, por ejemplo, donde estamos matrimonios como mi esposa y yo, que por motivos académicos y laborales hemos decidido postergarlo y espero con la ayuda de Dios que ese momento ya termine en nuestras vidas pronto, pero se vale, nosotros los evangélicos tenemos la idea de que se vale a acceder a métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que estamos evitando es la concepción. No estamos matando a un ser humano en formación. Uh-huh. Dicho sea de paso, pues el aborto no es un método anticonceptivo. Jamás podríamos estar de acuerdo de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia en el aborto. No es un método anticonceptivo, es un homicidio. Ya lo dije, ya lo voy a dejar. Pero volviendo a los anticonceptivos, sí podemos acceder, creo yo, como cristiano, como médico, podemos acceder a métodos anticonceptivos porque Jesús también es Señor de la medicina y el Señor ha hecho al ser humano tan complejo, pero a la vez también organizado, que hemos podido acceder al conocimiento para decir, hey, podemos tener sexo evitando la concepción, porque mientras el esperma y el óvulo no se unan y formen un nuevo ser humano, son células que de todas maneras podríamos perder. La mujer, mediante la regla, se va a ir ahí el óvulo o los óvulos de ese ciclo menstrual, uh-huh. Y el hombre, los espermatozoides que no use en la eyaculación, pues se irán reabsorbiendo en el testículo, en el epidídimo. Entonces, mientras la concepción no se dé, entonces la idea evangélica en general, yo sé que pensamos muy diferente cada grupo a otro, pero en general creo que en nuestro contexto, el tuyo y mío, tenemos una idea de que se vale el uso de anticonceptivos. Y existen muchos de ellos, algunos son hormonales, como inyecciones, el dispositivo intrauterino medicado, las pastillas, los parches. Existen métodos de barrera, como son los condones, tanto el masculino como el femenino. Diferentes métodos, y creo que se vale usarlos. Creo que se vale usarlos porque mientras la concepción no se dé, no hay bronca. Ese es lo que yo puedo decir desde mi punto de vista médico y también a lo que yo mis experiencias con Dios me hacen saber que se vale. Es importante hablar de anticoncepción porque es importante que planifiquemos el momento en el que queremos concebir. Si inmediatamente después de casarnos no percibimos que estamos en un momento en el que podemos ser padres. Hay muchos matrimonios, como el mío, en el que ya estamos listos para acceder a la intimidad del matrimonio. La espera no podemos esperar más, necesitamos ya estar juntos, pero todavía no estamos en un momento en donde podemos, no creemos que estamos en un momento donde podemos tener hijos. Y ahí es donde los métodos anticonceptivos son una bendición. Pero quiero aclarar que el uso de métodos anticonceptivos tiene que tener un tiempo, por eso se llama planificación familiar. Claro. Para planificar, no puede ser por siempre. En algún momento tenemos que decidir intentar ser padres porque esa es la voluntad de Dios. Eso hay que entenderlo. No puede ser para siempre. No es la voluntad de Dios que nos neguemos a la paternidad. Lo podemos planificar, lo podemos también aplazar, quizá, pero no podemos negarnos a esa posibilidad, porque es la voluntad de Dios la reproducción en el sexo para la humanidad. Ese es su plan. Claro. Ahí está en la Biblia, ¿no? O sea, no lo podemos negar, no lo podemos negar. Ahí está en la Biblia y es algo que Dios nos está, bueno, desde el inicio nos mandó a hacer. Estaba dentro de su plan, estaba dentro de lo que Dios quería para el hombre, que lo disfrutara, que tuviera ese placer, que viviera ese amor, que viviera esa santificación por medio del sexo. Y también reproducirse, ¿no? Reproducirse. Entonces creo que hay una verdad aquí, la cual estamos desempolvando, desenmascarando, y qué interesante, o sea, qué interesante de verdad hablar de esto. Yo ahorita te decía, no, tengo miedo, pero qué interesante, ya ahorita ya me emocioné, ya me pegó el café. También está bueno, ¿eh? Entonces,
Y creo que es algo que nosotros como iglesia debemos de perder esa ignorancia ya. Ujú. Es algo que sí hace falta este tipo de consejería, este tipo de orientación. Ujú. Nos hace falta y es muy bueno esto. Es buenísimo. Ja. Claro, o sea, tenemos que entrarle al tema porque es la necesidad que tenemos. Entonces, yo me atrevo a decir, vamos con los métodos anticonceptivos, va a sabiendas de que no los podemos usar para siempre. Llega un punto en donde tenemos que decidir procrear y el reloj biológico nos ciñe. Yo te puedo decir, por ejemplo, que claro que tengo todo el deseo del mundo de ser padre, creo que mi esposa también, y te puedo decir que estoy bien a gusto de mi matrimonio ahorita, pero sé que el reloj biológico nos ciñe. Claro. Y si queremos ser padres, que sí lo queremos, tenemos que pronto dejar de cuidarnos, porque el reloj biológico nos está ciñendo. Es como, no, espérate, si vamos a ser padres, es pronto. Entonces, hay un momento, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Entonces, vamos con los métodos anticonceptivos, pero con un periodo limitado de tiempo. No puede ser para siempre. Y una vez que tú tienes los hijos que Dios te quiso dar, tú intentaste tener, pudiste, pues una vez que la paridad paridad satisfecha quiere decir tienes los hijos suficientes que tú quieres tener, pues podemos acceder a métodos anticonceptivos definitivos o quirúrgicos para ya no estar utilizando nada más, o la vasectomía o la salpingo en las mujeres, y ya, métodos anticonceptivos definitivos, quirúrgicos, y así ya no tenemos que utilizar nada, y le das vuelo a la hilacha con toda la bendición de Dios, sabiendo que ya tienes los hijos que querías tener, y esos que tienes, pues a discipularlos, a criarlos en el temor de Dios, criar discípulos al interior de la familia, para que el reino de Dios se siga extendiendo. Sé que hemos tocado varios consejos, no sé si vaya a ser, si vaya a repetir, si vayamos a repetir o si vayas a repetir un poco, ¿cuál sería un consejo, ya para ir aterrizando un poco, ¿Ok? ya para un consejo para una sexualidad plena dentro de la voluntad de Dios? Yo creo que repasar estos 4 puntos que hemos hablado, tenerlos en cuenta, y a la hora de ir tú a tu Biblia, donde encuentres algo que tiene algo que ver con esto, ¿no? El placer en la intimidad sexual, el amor en la intimidad sexual, la santificación y la reproducción, donde tú veas, detente, escríbelo, medítalo, y ahí vas a encontrar perlas que te van a ayudar a vivir una intimidad sexual en tu matrimonio plena. Hay un personaje en Génesis 38 que se llama Onán, y yo quisiera, como manera de resumen, también recapitular los errores o los pecados de Onán. La historia está así bien sencilla. Judá, uno de los hijos de Israel, se aparta un tiempo de su familia, se casa, tiene una mujer y tiene hijos. Y uno de estos hijos también le consigue mujer, pero resulta que este hijo de Judá no es agradable ante los ojos de Dios, y dice la Biblia, Génesis 38, vaya y léalo, que Jehová le quitó la vida porque fue desagradable a sus ojos. Entonces esta mujer queda viuda. Entonces, según la costumbre de la época, bueno, esta chica viuda, esta joven, necesita su pareja. Entonces Onán, que es el hermano menor, entonces se casa con la que era en ese entonces su cuñada. Esto se le llama la ley del levirato. Y entonces ahora ella ya no es su cuñada, ya no es viuda, ahora es su mujer, ahora es su esposa. Y dice la palabra de Dios que Onán sí se casa con ella, Onán sí tiene encuentros sexuales con la chica, pero que cuando Onán percibe que va a eyacular, en medicina le llamamos a esto la inminencia eyaculatoria, cuando tú porque tú sabes cuándo te vas a venir, hay un segundo antes de que te vas a venir que te ya voy a venir. Entonces es cuando él percibe que va a eyacular, que tiene la inminencia eyaculatoria, él practica el coito interrumpido y él vierte en tierra, así lo dice la Reina Valera del 60. Él vierte en tierra. Entonces Onán practica el coito interrumpido con la que ahora es su esposa. Y Onán es tan desagradable ante los ojos de Dios por esto, que Jehová también le quita la vida. Entonces Dios le quita 2 hijos a Judá. Entonces yo lo que rescato aquí es que, ¿qué es lo que pasó aquí? Onán se casa con esta chica,
la toma por mujer, pero no se preocupa por el placer de su esposa. Se preocupa solamente por su placer. Porque bien que la busca para tener intimidad sexual, no la rechaza, no la tiene abandonada, la busca porque es su esposa para tener intimidad sexual, pero le interesa su placer, claro. no el placer de la que ahora es su esposa. No es una concubina, no es una prostituta, es su esposa, y no le preocupó su placer. Creo que eso fue algo que desagradó mucho a Dios. 2, no hizo sentir a su esposa amor. ¿Esa mujer tú crees que se iba a sentir amada? No, claro que no. ¿A qué hora? ¿A qué hora se iba a sentir amada? Porque Onán llega a lo que va y tras, y vámonos para afuera y se acabó. No había amor. Y era su esposa. 3, no había santificación, no le importaba el estado espiritual ni de él ni de su esposa. Y yo creo que eso pues es lógico, porque ¿cómo iban a conocer al Dios de su antepasado Abraham si Judá, antes de tenerlo a él, a Onán y a sus hermanos, se había apartado de su familia? Ya no conocían a Jehová. No había santidad. Y por último, no existía la posibilidad de reproducción. Eso, porque dice la Biblia que él no quería que esta mujer concibiera de él, porque sabía que los hijos que nacieran de la unión de Onán con su esposa iban a ser tomados como hijos del difunto, porque el difunto no alcanzó a tener hijos con su esposa. Entonces, no, yo tengo hijos con esta chica y todo el mundo le va a llamar que son hijos del difunto, no míos. No quería tener hijos con ella. Entonces, al negar la posibilidad de la reproducción, por eso practicaba el coito interrumpido. Creo que también ese fue uno de los errores de Onán, y eso creo yo, humildemente, que eso fue lo que desagradó a Jehová. Dios se preocupa tanto por esas 4 cosas, y creo que puede haber más, que si seguimos estudiando, que fue tan desagradable a Dios. O sea, Dios ama tanto. Creo que también Dios aquí defendió la causa de esta mujer, es decir, chica, ni te ama, ni te santifica, ni te da placer, no hacen equipo para el placer, ni te quiere dar el privilegio de ser madre. Yo creo que Dios le hizo justicia a esta mujer, y yo creo que no nos debe de pasar eso a los maridos cristianos. Los maridos cristianos y las hermanas, las esposas cristianas, tenemos que ser un reflejo de la intimidad de Cristo con su iglesia, y Cristo trata bien a su iglesia. Adán y Eva debieron de haber sido una tremenda pareja sexual, porque no tenían prejuicios, no tenían cochinero, basura, que nosotros sí. Ellos vivían en un estado de pureza, de perfección, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que si queremos tener vidas sexuales plenas en nuestros matrimonios, hay que ir a aprender y a practicar estos 4 puntos que hemos comentado. Amén. Pues ahí está el tema. No cometan los pecados de Onán. Ahí está el consejo. La última pregunta era esa: ¿cuál debería ser el mensaje de la iglesia sobre este tema? Y creo que lo acabas de tocar, ¿no? Y entonces ahí está la conclusión también del tema. Y creo que esto es una bendición, es un tema, vamos a decirlo así, hermoso. Claro, amén. Bonito. Y es un tema también espiritual, es un tema el cual nos trae a nosotros como pareja y como matrimonio protección, nos ayuda a acercarnos también a la voluntad de Dios. Y claro, bueno, es algo que debemos de hablar, debemos de practicar, y yo creo que esa también debe ser una postura de nosotros como iglesia, hablarlo. Totalmente. Si alguien tiene que hablar, somos nosotros, porque nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Tenemos que hacer los matrimonios más felices, más bien atendidos sexualmente de todos, porque estamos con el conocimiento de la verdad. Amén. Sin palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Ya se quieren ir a Tijuana estos muchachos. No. En el primer vuelo lo vamos a mandar. Mañana todavía nos queda. Que vayan a ministrar. Todavía nos quedan. Mañana vamos a estar también en vivo, y si Dios quiere también lunes, así que no te lo pierdas. Seguimos acá. Y
Mira, están encendidas las redes sociales. ¡Oye, qué bueno! ¡Bienvenidos! Se está haciendo viral esto. Está haciendo viral esto. Bueno, no sé si, perdone, no sé si quieras comentar algo más ya para Yo cerrarlo. estoy bien. Por ahora yo creo que estamos bien resumidos, por Ok. mi parte. No sé qué tengas Muy bien. el as bajo la manga que tengas ahí. No, simplemente me gustaría leer algunos comentarios y no sé si te parezca bien. Claro. Muy Fierro bien. pariente. Dice, aquí está, bueno, nos está viendo Ruth Jael Leiva de Uribe. Está Zenet también por aquí. Saludos a Zenet López. Dios la bendiga, hermano. Dios bendiga a Ruth, mi madrina. Vladimir Montoya Es Rodríguez, mi un pastor. abrazo para el mejor doctor de parte de su pastor. Bendiciones, Eso. pastor. Sabdi Leiva también, saludos. Mi amigaza, la más diseñadora. Ajá, dice Sammy de Cariño, excelente doctor y con maestría en sexología, siempre dispuesto al servicio a nuestra iglesia. Amén. Padre. De hecho, fue el primero que nos dijo que sí. Así que Dios le pague. Dios le No pague. batallen conmigo. No. Soy un facilote. Hazlo viral, dice, buena plataforma para nuestra iglesia, temas interesantes para nuestros jóvenes. Sammy, un abrazo y bendiciones. Tus tíos, Heréndira Elesier López. Los alias Los Caseros. Gracias. Los amo. David también son Pacheco mis también. padrinos. Tío David, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Pacheco. David. Aquí está también, mi suegro Samuel López, dice muchas felicidades por la temática seleccionada. Hace 37 años casi me crucifican en la iglesia por tocar abiertamente en público esta temática. San Dios bendiga, mi hermano Sam, tocayo y colega. Muy, muy lindo, hermano Sam. Aquí están, repite esta palabra que mencionabas. Detrás de cada problema en la vida hay un principio de la palabra ignorado. Amén. Amén. Así que Víctor Bojorquez, saludos, nos está viendo. Nuestra suegra también por ahí, Sara Asensio. Dios bendiga a las suegras. Tei Bojorquez, esperemos que estés mejor, Tei. esperemos que te estés Que se recuperando. Excelente tema, dice, basta de que sea un tabú. También está por aquí Diana Vega. Dianita, Dios te bendiga. Una vez escuché a una hermana decir, dice, Dios está en la alcoba y se goza que nos conozcamos en el sentido bíblico y disfrutemos. Amén. ¡Uf! Amén. ¡Santo! Jorge Urquizo, saludos, Jorge Urquizo. Bienvenida. Diana Vega, buenísimo tema, doctor Sam. También está por aquí Diana Vega Castro, vuelo a la hilacha, dice. Amén, amén. Claro que sí. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. En Cristo, amén. Enoch Bogarín, saludos. Aquí manda saludos. Manda Enoch Bogarín. Diana Vega, también saludos. Marisela Monarres. Mi excelente tía tema. Mari, tan linda. Dios le bendiga, tía Mari. Es muy importante para todos los miembros de nuestra iglesia. No ignoran lo que es el mandato de Dios, el amor y el sexo dentro del matrimonio cristiano. Es. Sus. ¿Cuántos hijos lo respaldan? 4. Y entre ellos un par de cuates. ¿Qué tal? Ella sabe lo que estamos hablando. Eso. Mi esposa también dice, mándenmelo a Tijuana. Así que ya quieren que vayas para allá. ¿La salía? Mi esposa también ¿La aquí salía? está. Vamos. Aquí está. Amor, Sí. te amo. Y yo sé que... Lo vamos a mandar filoso a salir, así que busca un babysitter para cuando llegue el hermano, ¿ok? Así es, estos cuatro propósitos, ahí están. Gracias, amor, te amo por todo lo que me das. Tendré que ir a santificarme, dicen por aquí. Amén. Claro que sí. Felicidades, chicos, por el tema. Te amo, Iram. Dice, saludos a Hijado, Ruth Jael Leiva de Uribe. Excelente plática. Y Teibo Jorge dice que ya un poco mejor. Un saludo también a Ulises, que bueno, se quedó ahí cuidando a su esposa. Así que un saludo. Me quedé extrañándote, desde Ulises. acá, desde Culiacán. No Pues, está muy bien. Tiene que cuidar a la mujer. No, Sí. pues que tiene que trabajar para merecer, amén. La salud de la enfermedad. Y los extrañamos. sí, Dios les bendiga. sí. Un abrazote. Se les extraña. Pues, Sam, muchas gracias. A ustedes, gracias por venir a Culiacán. Bienvenidos a Sinaloa, la tierra donde fluye leche y miel. Le duela a quien le duela. No es cierto. Amor y paz, amor y paz.
Sí, no, muchas gracias. De verdad ha sido un gusto venir hasta acá y platicar de esto. Y no tengo duda de que vas a ser bendición para mucha gente. Con la ayuda de Dios. Por medio de la plataforma, yo sé que ya lo vas a hacer y confiamos en Dios que sí, pero también en ese ministerio que traes, el aplicar esa maestría que estudiaste, aplicarla a la iglesia, creo que te va a abrir puertas y te va a dar mucha bendición. Y yo creo que lo declaramos en el nombre de Jesucristo y que seas punta de lanza en eso. Amén. Amén. Dios te pague. Sí, lo recibo. De hecho, estar aquí para mí es el parte del cumplimiento del sueño que estoy convencido que Dios puso en mi vida. Y pues yo les agradezco por ser parte de él. No, hombre, gracias por querer utilizar esta plataforma para esto y creemos que ha sido de grande bendición. Amén, gloria a Dios. Pues muchas gracias. Aquí está su esposa también. Muchas gracias por prestárnoslos un ratito. Nancy también, muchas gracias por todo lo que nos has prestado. Y también aquí al manager y a Jorge también, que este día ha sido cansado, pero creo que estábamos contentos, amén, satisfechos con todo lo que hicimos. Cansados pero en victoria. Amén. Con todo lo que hicimos el día de hoy. Así que Dios les pague, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Dios les bendiga. Se equivocaron, pero ahí van a decir. Qué chido, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Bonita noche. Descansen. Tengan intimidad. Santifíquense.